¿Te imaginas qué elementos químicos habrá dentro de los productos o alimentos que utilizamos en nuestro día a día? Si no, pues quédate conmigo para que en este video conozcamos sobre la composición porcentual de algunos elementos químicos presentes en moléculas que encontramos en productos de nuestra vida diaria. Hola y bienvenido a otro video para este canal. Soy el maestro Juan Pablo Carrillo, soy maestro en secundarias con más de 4 años de experiencia y también soy maestro en educación con intervención en la práctica educativa. En el video del día de hoy vamos a estudiar cuál es la composición en por ciento de algunos de los elementos químicos que están presentes en moléculas de sustancias químicas que usamos todos los días en casa. Si bien no se parecen tanto a una mezcla, ya que conceptualmente una molécula y una mezcla no son lo mismo, en sus características son muy similares, ya que una molécula está formada por elementos y una mezcla está formada por distintos ingredientes. Pero antes de comenzar con el video del día de hoy, te pido de favor te suscribas a mi canal si todavía no lo haces. Recuerda que vas a encontrar contenido cada semana, tanto del ámbito de la educación, así como del curso de química que ya está disponible en las listas de reproducción de este canal. Y ahora, entrando en materia, te decía que íbamos a platicar sobre cómo calcular el porcentaje de los elementos químicos presentes en algunas moléculas. Son operaciones muy sencillas y te vas a dar cuenta que es algo muy similar a lo que nosotros ya realizamos cuando hablamos de mezclas, porque aunque no sean lo mismo y una mezcla sea solamente la combinación de distintos ingredientes, y por el contrario, un compuesto químico ya implica la formación de enlaces entre los distintos elementos químicos presentes. Para calcular su composición porcentual se utilizan las mismas fórmulas y el proceso es muy similar. Por lo tanto, me parece más sencillo que veamos parte de este tema al momento de que hablamos de las mezclas. Fíjate bien en las fórmulas que te pongo ahora en pantalla. Tenemos dos fórmulas de manera muy general. Quiero que veas la que está marcada con el número 1 y esta es cuando yo quiera conocer el porcentaje de cada elemento presente. Lo pongo como soluto, como si fuera uno de los ingredientes de una mezcla, pero realmente sabemos que es uno de los elementos químicos que forma a esta molécula. De todas formas, la fórmula se aplica exactamente igual. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar la masa del elemento químico que yo quiera conocer, su porcentaje, se va a multiplicar por 100 y finalmente se va a dividir entre la masa o el volumen que tenga esa sustancia química en particular de la que yo quiero conocer. Es una multiplicación y una división. Por lo tanto, son operaciones bastante cortas y no nos deberían de dar ningún problema. La segunda fórmula que nosotros vamos a utilizar es para cuando yo no quiera conocer el porcentaje, sino que yo quiera conocer la masa o el volumen de alguno de los elementos presentes. Lo vamos a manejar igual como solutos, pero recuerda que en este caso hablamos de los elementos presentes en esta molécula. La operación también es muy sencilla, solamente vamos a multiplicar el porcentaje que tengamos, ya sea en masa o en volumen, se va a multiplicar por la masa total de nuestra mezcla, en este caso nuestro compuesto químico o nuestra molécula. Finalmente vamos a hacer una división entre 100. Otra vez vamos a hacer una multiplicación y al final solamente hacemos una división y ya con eso podemos conocer cuál es la masa o el volumen de este elemento químico que yo quiera conocer. Como una nota para terminar de entender esta parte es que estas fórmulas se aplican por cada elemento químico que esté presente. Estas fórmulas no me dan el resultado de todos los elementos que estén presentes en una molécula, sino que la debo de aplicar una y otra vez dependiendo de cuántos elementos químicos haya en esta molécula. Mínimo deben de ser 2. Puede haber casos donde haya más elementos, pero va a depender de cada caso. Vamos a repasarlo de todas formas con un par de ejemplos para que te quede más claro. Acompáñame a revisar el ejemplo número 1. Para el ejemplo 1 nos dice lo siguiente: hay que identificar el porcentaje de cada uno de los elementos que están presentes en una molécula de agua y nos dan su fórmula química. La fórmula química son los elementos que la forman.
En este caso es hidrógeno y oxígeno. Hay que ponerle especial atención a que hidrógeno tiene un número pequeño debajo, que es un 2. Este número se llama subíndice y en este caso representa que hay 2 átomos de hidrógeno presentes. Y luego nos hacen una pregunta. ¿Cuántos mililitros de oxígeno puede haber en 500 mililitros de agua? Vamos a revisar cada uno de estos puntos por separado para ir viendo cómo se deben de resolver. Lo primero, pues es que, como puedes ver en la imagen, me están preguntando por una molécula de agua y quieren saber su porcentaje. Es un átomo de oxígeno junto con 2 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es utilizar mi fórmula para calcular el porcentaje. Fíjate que la pongo ahí arriba por si no te acuerdas de qué fórmula es. Lo primero que yo te aconsejo hacer es conocer cuál es el tamaño total de la mezcla o en este caso de la molécula que yo estoy hablando. La molécula es la molécula de agua, H2O. ¿Cómo se va a hacer este cálculo? Muy sencillo. Voy a revisar mi tabla periódica y voy a buscar la masa atómica de estos elementos. La primera, que es de hidrógeno, tiene un valor de 1 unidad de masa atómica, pero en este caso le voy a poner 2. Le pongo 2 porque la molécula dice que tiene 2 de hidrógeno. Por lo tanto, le voy a poner ahí el total, que serían 2 gramos o 2 unidades de masa atómica. Voy a hacer lo mismo con el oxígeno. Revisando mi tabla periódica me doy cuenta que tiene un valor de 15.9999 unidades de masa atómica y en este caso lo redondeo a 16. Finalmente voy a sumar estos dos datos, 16 gramos del oxígeno más 2 gramos del hidrógeno, en total me dan 18 gramos, que es el valor de mi molécula de agua completa. Dicho de otro modo, estaríamos hablando de que 18 gramos equivale a mi 100%. ¿Por qué equivale al 100%? Pues porque es el total de cada uno de los elementos presentes en esta molécula. Ahora pasemos a la parte 2 de este ejercicio. Una vez que yo ya conozco el total de esta molécula de agua, ya puedo calcular los porcentajes como ves ahora en pantalla. Como la fórmula solamente me da el porcentaje de cada elemento en particular, tengo que repetir cada fórmula para cada elemento. En el primer caso, que es para hidrógeno, la operación me queda de esta manera. Son 2 gramos de hidrógeno porque es la masa de este elemento y va a ir multiplicado por 100. Acuérdate que siempre es por el 100% para que la fórmula me quede en porcentaje. Y finalmente lo divido entre el total, que era 18 gramos de esta molécula de agua. Cuando yo hago la multiplicación y la división, me queda el resultado que ves aquí en pantalla, que es 11.1111%. Puedo repetir la misma fórmula para el caso de oxígeno y vas a ver que el resultado que me da es 88.8889%. ¿Cómo puedo saber que mis resultados están correctos? Es muy fácil. Voy a sumar todos los porcentajes que yo haya obtenido y el total me debe de dar 100, porque recuerda que estamos hablando de porcentajes y el máximo que puedo tener sería el 100%. Con eso yo ya sé que mi operación está correcta y puedo continuar. Y ya tengo los porcentajes que me pedían. Ahora sí, para la segunda parte donde me preguntan qué cantidad de oxígeno hay en 500 mililitros de agua, voy a usar la segunda fórmula, que sería la masa o el volumen de cada uno de mis ingredientes o de los elementos químicos presentes. En este caso la voy a utilizar para el hidrógeno y me va a quedar como ves ahora en pantalla. Lo primero sería poner el porcentaje, que sería 11.1111%, va a ir multiplicado por 500 mililitros, que es lo que me está preguntando el problema. Y finalmente va a ir dividido entre 100, que es el 100%. Una vez que yo hago esta multiplicación y luego la división, verás que mi resultado final es 55.5555 mililitros de hidrógeno. En esa botella de agua de medio litro, yo tengo esa cantidad de mililitros solo de hidrógeno. Ahora, si yo quiero calcular la de oxígeno, tengo dos opciones. La primera sería repetir la fórmula, pero cambiando el porcentaje de hidrógeno por el de oxígeno y realizar la fórmula. Otra opción que tengo es
a mi valor total, que son 500 mililitros, le puedo restar lo que ya calculé de hidrógeno. Y al momento en que yo haga la resta, por lógica, el resultado que me va a quedar es el del elemento faltante, porque solamente eran dos. Si a mi 100% le resto el elemento que ya conozco, me va a quedar el resultado del que aún no conozco. Independientemente del método que elijas, la respuesta es la misma, 444.4445 mililitros de oxígeno. Y eso es lo que hay presente en una botella de agua de medio litro, tanto de hidrógeno como de oxígeno. Vamos a pasar a un segundo ejemplo un poco más rápido, donde veamos otra vez cómo se aplican estas fórmulas. Para este segundo ejemplo nos están pidiendo conocer el porcentaje de cada elemento químico que está presente en una molécula de gas metano, cuando su estructura química está formada por C, H y un 4. Es decir, el metano está formado por un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno unidos entre sí, y esto crea la molécula del gas metano. Además, me están preguntando cuántos litros de cada gas podría yo encontrar en un tanque de 30 litros. Son operaciones similares y en un momento vamos a ir aplicando una por una. Lo primero, vamos a comenzar igual que en el ejercicio anterior. Vamos a tratar de conocer cuál es el volumen total de mi mezcla o de mi molécula en este caso. Y está en pantalla todo lo que voy a hacer. Vamos a comenzar anotando otra vez la fórmula que vamos a utilizar y también poniendo cuál es el total de la mezcla. En este caso, la masa de hidrógeno ya no es 2, en este caso la masa es 4, porque la molécula química del gas metano tiene 4 átomos de hidrógeno y cada uno tiene un peso de una unidad de masa atómica. Por lo tanto, mi resultado de esa parte es 4. Luego voy a pasar a buscar la de carbono y el total son 12 gramos o unidades de masa atómica. Una vez que yo haga el total de estos dos, voy a darme cuenta que es de 16 gramos mi 100%. 12 de carbono más 4 de los hidrógenos. Y ahora sí, ya puedo aplicar la fórmula que apliqué en el ejercicio anterior. Aplicando las fórmulas me va a quedar lo que ves ahora en pantalla. El primer porcentaje, que sería para hidrógeno, la operación es la siguiente. 4 gramos multiplicado por el 100% y dividido entre 16 gramos, que es el total. Me va a dar un resultado del 25% para hidrógeno. Y en este caso estoy repitiendo la fórmula, pero para carbono. Pero voy a utilizar los datos de carbono, que serían 12 gramos multiplicado por 100 y dividido entre 16. Esto me va a dar un total de 75%. ¿Recuerdas cómo debo comprobar si mis operaciones están bien hechas? Sí, debo de sumar los porcentajes y el resultado me debe de dar 100% como es en este caso. Una vez que yo ya tengo los porcentajes, la primera parte de mi ejercicio ya está terminada. ¿Qué voy a hacer ahora? Pasar a la segunda parte. ¿Qué cantidad de cada elemento hay en un tanque de 30 litros de este gas? Voy a utilizar ahora la segunda fórmula, que es para el volumen. Voy a utilizarla primero para el hidrógeno. Y lo primero que debo de hacer es poner el porcentaje, que en este caso es 25%. Una vez que tenga eso, lo voy a multiplicar por 30 litros, que es el volumen de este tanque de gas que yo voy a conocer, y finalmente lo debo de dividir entre 100%. Una vez que yo hago la división, me va a quedar para hidrógeno, que son 7.5 litros. Como mis operaciones están en litros, mi resultado debe quedar en litros también. Y para el segundo caso, voy a utilizar la fórmula o por lógica puedo conocer el dato faltante. Si mi tanque es de 30 litros y 7.5 litros son de hidrógeno, quiere decir que lo que falta es de carbono. Sería una resta. 30 menos 7.5 me da como resultado 22.5 litros. Y en este caso ya tengo el resultado para ambos elementos químicos que están presentes. Y con esto, de manera muy breve y muy fácil, ya tengo las respuestas para las dos preguntas que me hacían en este ejercicio. Lo primero
fue conocer el porcentaje de cada elemento presente utilizando cada una de las fórmulas. Y lo segundo, conocer el volumen de cada elemento en un tanque de 30 litros, también utilizando la fórmula correspondiente y ya no tengo que batallar más para lograr el resultado. Y ahora te toca a ti. ¿Qué otra sustancia química de la vida cotidiana o qué otro producto crees que sería bueno que estudiemos cuál es su composición porcentual? Tal vez nos serviría si lo utilizamos para conocer productos de limpieza, insecticidas o tal vez productos para uso cotidiano o alimentación. Te leo en los comentarios. Y con eso terminamos el video del día de hoy. Muchas gracias por haber visto conmigo cómo calcular la composición porcentual de algunas moléculas de sustancias químicas. No olvides darle me gusta a este video, compartirlo con aquella persona que sepas que esté estudiando química y quizá le pueda ser de utilidad. También suscríbete a mi canal para que estés pendiente a todo el contenido que semana a semana voy actualizando, tanto del curso de química como todos los videos relacionados al ámbito de la educación. Puedes encontrarme en otras redes sociales como Profesor Carrillo, tanto en Facebook como en YouTube y también en TikTok. Y sin más que agregar para el video del día de hoy, muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta luego.